Bueno, en el campus van a encontrar, eso por ahí lo tendrían que buscar ahora, esta guía de trabajos prácticos, más que la guía es los enunciados, que dice mediciones y ensayo de materiales, trabajo práctico, radiografía y gammagrafía. No sé si quieren que le dé un tiempo para encontrarlos. Si no, les voy explicando más o menos y después ustedes lo buscan en el enunciado y van tratando de resolver los problemas. Acá habla de una parte experimental que sería en el laboratorio, ver placas. En realidad hay unas placas, así como pasa con muchas normas, a veces las normas se guían en, este, perdón, las normas se guían por cartillas, ¿no? Donde uno por observación y por comparación puede sacar modelos de cosas que se ven y compararlos con la realidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tamaño de grano. Hay de todo, ¿no? Pero en general pueden existir cartillas donde uno puede ver eh, en este caso, de qué se trata cada defecto que uno puede llegar a ver por radiografía. Entonces, es directamente una radiografía que está puesta dentro de un marco de cartón, y en el marco de cartón están todos los datos, o sea, está puesto eh, el kilovoltaje, el tiempo de exposición, cómo está hecha la soldadura, y datos de la soldadura, qué materiales son. Bueno, y después en un costado está escrito a qué corresponde el defecto, o sea, si es depósito de escoria, falta de penetración, falta de fusión. Eso, por ahí estamos a tiempo de verlo en la facultad. Así que bueno, ese punto déjenlo por ahora. Este, sería lo que dice acá arriba. La parte experimental consiste en la observación de placas radiográficas. Dichas placas fueron tomadas sobre cordones de soldadura, es todo soldadura, y contiene todos los posibles defectos que pueden encontrarse en este tipo de uniones. Hay incluso con el mismo efecto varias, ¿no? Hay como para ver todas las formas que pueden tomar la discontinuidad. No se trabaja con equipo de radiación, ya que la facultad no dispone de equipos e instalaciones para realizar este tipo de ensayos. O sea que ustedes simplemente van a ver placas, de esas placas van a sacar las conclusiones, se sabe que son soldaduras, se van a ver los cordones. Algunas placas vieron cuando pasé la presentación de la clase de radiografía, vimos unos ejemplos de falta de penetración, de depósitos de escoria. Bueno, todo tiene una explicación, digamos, todo tiene algún significado, pero digamos, esas cartillas directamente de la Asociación Americana de Soldadura, directamente dan ejemplos como para que uno, si encuentra algo, la pueda comparar y pueda determinar qué es. Igualmente, digamos, con verlas pocas veces enseguida uno ya reconoce los defectos, sobre todo en soldadura, donde son muy clásicos y los que son de la misma naturaleza son parecidos, ¿no? O sea, la falta de penetración se ve siempre de la misma forma, las inclusiones, las burbujas, o sea que es cuestión de familiarizarse con todos esos ejemplos y después uno puede interpretar cualquier placa de soldadura por lo menos. Así que de acá saldría el ejercicio 1, que sería realizar un listado de los defectos que pueden ser detectados por radiografía industrial, que son estos defectos que yo les decía. Este,
realizar un gráfico y una breve descripción de cómo se observan cada uno de los defectos, habría que ser un gráfico para cada defecto. Pero bueno, lo dejamos por ahora y vamos a ver si tenemos posibilidad de ir a verlo al laboratorio. En cuanto al laboratorio, digamos, la parte presencial no, en principio, si todo sigue igual, no va a ser obligatorio, o sea, el que de pronto no quiere ir, no hay problema, o no puede, simplemente va a ser voluntario, digamos. Sobre todo ¿Y teniendo... eso se sabe a partir de cuándo, profe? No, yo igual le voy a avisar mínimo una semana antes. ¿M? O por ahí reservo algunas fechas, porque lo que pasa es que no se puede llevar gente, pongámosle el mismo día a todos los laboratorios. Hay ciertas normas. Obviamente que los prácticos tienen que ser un poco resumidos, no es para estar 4 horas seguidas. Este, y tampoco da tiempo, digamos, pues los temas ya los vimos y la práctica ya la dimos de manera teórica, o sea que ya ustedes la conocen, es simplemente ver los equipos, eso sería parte de esto, ¿no? Y después en este caso particular es ver cada una de las placas estas. Por ahí esto se puede hacer hasta afuera, digamos. El laboratorio nuestro está medio comprometido porque está en el subsuelo y todo lo que está en el subsuelo no tiene ventanas, tiene apenas una ventanita arriba que es una especie de claraboya nomás. Entonces está el tema de la ventilación. Pero bueno, calculo que con poca gente, después nos ponemos de acuerdo a ver más o menos cuántos irían y vemos en cuántas partes lo dividimos para cada práctico y fijamos un horario para cada uno. Una pregunta, ¿sería durante el horario de la clase o serían en otro horario? No, el mismo horario, sí, sí. Sí, sí, no le podemos alterar a ustedes el horario de la clase, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Bueno, y a partir de ahí el ejercicio 2 y el resto de los ejercicios que vienen son todos aplicaciones donde el objeto es obtener o el tiempo de exposición o hacer una corrección. este, y acá atrás tienen distintas posibilidades de película y material. Por ejemplo, este es para rayos X, es para acero y es para una película Kodak Structurix D4. Eh, Fíjense que la de al lado, en realidad toda esta página es para acero, pero con una Structurix D5 que tiene otro tamaño de grano, cambia en la forma, entonces el resultado que voy a sacar es diferente, porque la película es más rápida o más lenta. Así que bueno, si quieren, arranquen por el ejercicio 1 y cuando más o menos lo tengan la mayoría, este, me van diciendo y yo les digo si está bien el procedimiento que siguieron o dónde está el error o qué cosa tienen que cambiar. Bueno, ¿se animan a arrancar por el 2? Sí, ¿Sí? Está.
Acá, bueno, lo primero que puede presentar dudas es cuando habla de distintos espesores. Acá es un problema, porque si fuera un solo espesor, la cosa es más exacta. Y acá yo tengo dos espesores, entonces, ¿qué lo hago? ¿Para el más finito o para el más grueso? Este, generalmente se toma el promedio. ¿M? Generalmente van a tomar lo que sea. Si están, hay parte del espesor que tiene 20 y la pieza tiene un escalón y en un lugar tiene 30, ustedes calculan 25. ¿M? Porque si lo hacemos para 30, la parte de 20 por ahí eh, queda poco expuesta, y si no al revés. Si lo hacemos para 20, la de 30 este, va a quedar muy expuesta. Eh, Así que bueno, fíjense de buscar el ábaco que corresponde a esta película y a este material, que sería aluminio. En los mismos ábacos ya tienen las unidades, o sea, tienen que entrar con el espesor, pero dicen los ejes que es cada cosa, así que esto en realidad no tiene un resultado exacto, o sea, le puede dar a todos distintos porque pueden usar distintos kilovolts y distintos amperes en la corriente. Entonces, para el mismo espesor le va a dar un tiempo diferente, porque le están dando más radiación. Más radiación o menos radiación según los parámetros eléctricos que le pongan. Entonces puede haber un juego de radiación determinado por la tensión y la corriente. Para la misma pieza le va a corresponder un tiempo de exposición, y otra potencia lograda con otra tensión y otra corriente le va a dar un tiempo diferente. ¿Puede ser que la respuesta sean 9 segundos? A ver, vos decime cómo lo resolviste. Fui al diagrama, el D4 que hay de aluminio abajo, y bueno, me fijé y nada, seguí la recta más o menos a donde se inter. A ver, se corta mucho, no te puedo llegar a escuchar. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí. En los diagramas de abajo, que son los de aluminio, Sí, que serían los primeros que sean. esos No, son este es el los de cero. abajo son de aluminio, el D4, que sería el segundo es, y si no entendí mal, lo de abajo serían los milímetros, ¿no? De espesor, sí, sí, sí. Sí, de espesor, ahí, bueno, más o menos en el medio entre 20 y 30, como dijo usted, el 25, Claro. y las líneas serían perdón, dije segundos, serían minutos, ¿no? Los números de los costados. Eh, Porque las líneas serían los kilowatts, ¿no? Estos serían los kilovolt. Sí, sí. Estos serían Kilovolt, los. perdón. Y lo que Y ustedes. ahí tendría que buscar la intersección entre dónde estaría el 25 y la línea del kilovolt que pide el problema, ¿no? Exactamente. Claro, el problema pide un valor, ¿no? Sí, sería ahí 8 o 9 más o menos. Sí, ahí en el límite. Con 110. Esto en realidad lo está Sí. pidiendo el problema porque, digamos, está planteado así, pero, digamos, en la realidad, si ustedes toman una placa, mientras el equipo tenga esa cantidad de kilovolts, ustedes pueden elegirla, ¿no? Podrían llegar a elegir otra, que es lo que les decía antes.
Pero bueno, en este caso le está pidiendo hacerlo con 110 kilovolts. Por lo tanto, me está dando 25, sí, bueno, 9, digamos. Bueno, ahora este nueve es eh, el factor de exposición, o sea, son los miliamperes por minuto. Entonces ustedes tienen que fijar una cantidad de miliamperes y de ahí despejar los minutos. ¿Se entiende? Perdón, profe, O yo no sea entendí que, cómo sería. o sea que nos quedó factor de exposición igual a 9 miliamperes sobre minuto. Sí, acá como dice acá arriba, miliamper por minuto. O sea, es Ah, una por minuto. miliamper por minuto. Por lo tanto, para sacar los minutos serían los miliamper, este, o sería el factor de exposición dividido los miliamper. Los miliamper calculen más o menos unos 10, alrededor de 10. Los miliamperes son los que calientan la parte esa del, donde está el calefactor, que es de donde salen los electrones. ¿Y ese valor de miliampere en base a qué se elegiría, digamos, en la vida real? No, se elegiría un valor, digamos, que el equipo tenga, digamos, porque o sea, no es un potenciómetro, digamos, tiene, qué sé yo, 10, 15, 20, 5, o sea, tiene algunos valores y uno tendría que elegir uno que esté dentro del rango del equipo que uno tiene. ¿Mm? Ah, claro, es como por disponibilidad del equipo, claro, entiendo. Claro, claro, pero está, digamos, 10 sería un número más o menos estándar. ¿Podría ser que la respuesta sea 1,1 minuto? Habría que pasar la conversión a minutos y segundos, ¿no? Pero Claro, sería 9 dividido ¿No 10, elegimos 10 0,9. miliamperes? Con 10 mil amperes te da 0,9. ¿Está bien? Profe, no me quedó claro lo de los miliamperes. Sí, ¿Qué era eso? Perdón. son variables. O sea, en realidad vos en la máquina tenés kilovolts y miliamperes. Por ahí una máquina de estos kilovolts que están acá, a lo mejor 130 no lo tiene porque es chiquita. Entonces, bueno, vas a tener que buscar uno de los más bajos. O por ahí la máquina es relativamente grande y los 50 no los tiene. Entonces vos tenés que buscar entre los valores que tenés. Incluso se pueden interpolar, o sea, tratar de hacer rectas en el medio si hubiera un valor intermedio. Pero bueno, siempre es la disponibilidad de lo que tengo. Pero lo puedo elegir arbitrariamente. Dentro de lo que dispongo, puedo elegir. Lo mismo pasa con los miliamperes. Obviamente, si le pongo mayor corriente, la radiografía va a salir más rápido, ¿m? Porque el tiempo me va a dar distinto. O sea, el factor de posición va a ser el mismo y con más miliamperes el tiempo va a ser diferente, va a ser menor. ¿M? O sea que es la corriente aplicada, Es la miliamperes. corriente aplicada al calefactor. O sea, la tensión era Ok. la tensión aplicada entre ánodo y cátodo, ¿no? Que es lo que hacía
que saltaran los electrones y después peguen en la placa de tungsteno y se conviertan en rayos X. Y la corriente sería la corriente, en realidad son dos circuitos distintos, uno se mide por tensión y el otro por corriente. Son dos circuitos distintos, uno simplemente, por eso las tensiones son relativamente bajas, es simplemente un arrollamiento que hace de resistencia y cuanto más calienta, a más corriente calienta más y al calentar más salen los electrones, digamos, de forma más abundante, digamos, ¿no? Lo cual da un flujo mayor, un flujo de rayos X mayor. Pero Claro. digamos, eso se puede ajustar. A veces uno dice, no, me da mucho tiempo de exposición, le voy a dar más miliamperes para que me dé menos. ¿No? Lo importante es que uno cumpla con esto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Acá yo estaba viendo uno de los apuntes, el único apunte en realidad que hay de este tema, y hay dos fórmulas, ¿no? Una es para calcular el tiempo de exposición y el otro para que, o sea, digamos, no es aplicable en este caso. En el ejemplo dice 16 miliamperes por minuto, ¿no? Y después dividido 5 miliamperes, pero en este caso, ¿dónde están los que o ahí serían 5 miliamperes? Porque abajo tenemos los espesores y verticalmente tenemos kilovolts, ¿no? ¿O qué son verticalmente? Eh, no, las líneas estas, las líneas oblicuas son los kilovolts. Entonces, donde Ah, está bien, en el eje Y, digamos, es donde están los miliamperes. miliamper, claro, miliamper por minuto. Daría 0,9 minutos. ¿Mm? Sí, que hice la conversión a segundos y serían 54 segundos. Claro, estaría más o menos ahí. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Fíjese que acá dice distancia foco-film 70 centímetros. ¿Mm? 70 centímetros. Quiere decir que este abaco me sirve cuando yo pongo la fuente a 70 centímetros de la película. ¿Mm? En el medio va a quedar la pieza, voy a poner arriba la fuente, abajo la pieza y la película abajo de todo, y la distancia entre la pieza y la película son 70 centímetros. Ahora vamos a ver qué dice el enunciado, ¿sí? Lo pide para 70 centímetros. No, acá simplemente me dice qué distancia fuente de film empleó para calcular el factor de exposición. Acá puedo calcular, puedo decir otra distancia foco-film, con lo cual habría que hacer una corrección que después está en los ejercicios siguientes, pero también podría decir usé 70 centímetros, digamos, usé lo que decía el ábaco. Pero se puede usar otras distancias, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuanto más lejos mejor? Por temas geométricos, por temas de penumbra y de resolución. Ahí recomienda 70, pero si lo puedo poner más lejos, de pronto va a ser mejor geométricamente. En este caso, bueno, vamos a dejarlo porque la distancia fuente-film que usé es la que dice el gráfico, que eso también hay que especificarlo, o sea, 70 centímetros entre la fuente y el film. Después van a ver en otros casos cómo corregimos si la distancia que vamos a usar nosotros no es la que dice el ábaco. Dice, explique cómo evaluaría la calidad de la radiografía y sobre cuál de los dos espesores lo realizaría. ¿Se acuerdan cómo evalúo la calidad? Los indicadores de calidad de imagen. Exacto.
voy a poner un indicador de calidad de imagen. ¿Y dónde lo voy a colocar? Porque en realidad lo tengo que poner en la pieza, va a tener que salir superpuesto en la imagen con la pieza, ¿no? ¿En qué lugar lo pondría? Eso lo hablamos. En un extremo. En un extremo para que tenga el mayor ángulo, ¿m? Y Pero donde haya mayor espesor. donde haya mayor espesor, que también es la otra, digamos, desventaja, tenerlo a una distancia entre la pared y la película más grande. Por lo tanto, bueno, tirando al espesor más grueso y lo más inclinado, que el rayo tenga que ser lo más inclinado posible, o sea, ponerlo fuera del radio, del eje medio. ¿M? ¿Con eso qué logramos? Bueno, lo que logramos con eso sería que si yo calculo que la pieza, después viendo el diámetro de los alambres, en el lugar donde está el indicador de calidad de imagen, se me permite ver hasta determinado alambre, yo divido eso por el espesor y sé qué porcentaje del espesor se puede ver. Si es un 2%, si es un 3%, según la calidad que requiera el que me pide la radiografía, yo voy a tener que hacer ajustes para lograr esa calidad de imagen. Al haber seguido un ábaco se supone que estoy poniendo las condiciones óptimas, pero puedo cambiar. Inicialmente cuando yo entré, O puedo aumentar la distancia. 4 más mi jefe mayor. O Me sea, mandan un besito y 6. una pizza. Que de pronto Perfecto, serían 600 y calcularle media hora 45. Chicos, el micrófono. Sí, estamos bien. Bueno, y después se fue este pibe, y después una chica del sector se va a reemplazar a otra que está embarazada, así que rota. Antonio, tenés el micrófono Cuestión abierto. que queda. a ver si lo puedo. Ahí quedó. Ahí está. Entonces les decía, yo voy a poder calcular qué porcentaje del espesor es capaz de ver esa radiografía mediante el indicador de calidad de imagen. La radiografía en general me la van a pedir por qué porcentaje del espesor se tiene que ver. Me van a decir, tiene que verse un 3% del espesor, tiene que verse el 2%, tiene que verse el 1,5%. Si no, no le sirve al que la va a ver, porque en realidad al que quiere evaluar los defectos, porque digamos, no va a poder ver el tamaño de defectos que está esperando encontrar o que son críticos para él. Si yo tengo que tener un defecto crítico de 4 décimas, necesito una calidad de imagen de 4 décimas. Bueno, una de las cosas que puedo hacer es cambiar, por ejemplo, la distancia foco-film, que me ayudaría geométricamente a mejorar, a bajar un poco más la penumbra, y por ahí la calidad así me va a dar bien, o sea, repito la radiografía, y por ahí me da mejor. Tendría que hacer un recálculo que ahora vamos a ver. Pero se pone en el peor lugar, en el lugar, digamos, de mayor espesor y más inclinado, porque como habíamos visto en las condiciones geométricas, cuanto más distancia hay de la pared que yo estoy radiografiando y la película, es más desfavorable, o sea, cuanto más lejos está, porque en realidad nosotros dijimos, bueno, la pieza tiene que estar lo más cerca posible de la película. Bueno, está pegada a la película.
pero cuanto más espesor hay, es como que esa superficie se está alejando de la película, por lo tanto puede llegar a proyectar algo de penumbra. Y yo lo voy a poner en el lugar peor, donde hay más espesor y hay más inclinación, para asegurarme de que esa es la calidad de imagen mínima. Como lo puse en el peor lugar, yo sé que el resto de la radiografía se va a ver con más de ese alcance. O sea, yo busco la calidad de imagen en el peor lugar. Con eso estoy seguro que en el resto de la radiografía está asegurado el porcentaje de espesor que se ve. Si yo lo pongo en el lugar óptimo, por ahí me da bien, pero después donde hay más espesor o hay más ángulo, no tiene esa calidad de imagen. Entonces voy a sacar la calidad de imagen en el lugar más desfavorable. Y de esa forma puedo decir con seguridad que toda la pieza se ve mínimo con el espesor, el porcentaje del espesor que me pidieron. ¿Mm? Entonces, bueno, lo haría sobre el espesor más grueso, ¿no? Que es lo que pregunta acá. Y lo pondría lo más al costado posible, para también darle el peor ángulo posible. Bueno, en ese ejercicio dijimos que, bueno, tomábamos la distancia foco-film de 70, que era lo que decía el ábaco. Pero dice, quiero tomar la radiografía con una distancia fuente-film distinto. O sea, si se desea repetir la radiografía manteniendo las condiciones iniciales, pero duplicando la distancia fuente-film al doble, ¿cuál debe ser el nuevo tiempo de exposición para lograr aproximadamente los mismos resultados? O sea, el ábaco me dice que lo hice a una distancia foco-film que me especifica acá que son 70 centímetros. ¿Cómo corrijo el tiempo de exposición para el doble? ¿Algunos se acuerdan si lo hablamos? Bueno, en el aire la radiación cae con el cuadrado de la distancia. En realidad, cuando yo alejo la fuente o el foco del film, estoy moviendo la distancia y la radiación hasta que alcanza la pieza está pasando por aire. El aire atenúa también, o sea, no tanto como el material, pero sí atenúa la radiación, porque también hay una interacción entre las moléculas del aire y la radiación. Bueno, esa atenuación en realidad me dice que al duplicar la distancia, cae a un cuarto, o sea, se atenúa con el doble de la distancia. Entonces, si la distancia fuera 2D, el tiempo de exposición va a ser 4 veces el que me dio el ejercicio anterior. O sea, estamos hablando de que repetimos todas las condiciones del anterior, pero la distancia fuente-film no es 70, como decía el ábaco está calculado para 70, sino que va a ser 140. Bueno, aumenta al cuadrado la distancia, aumenta al doble la distancia, pero como va a atenuar por la relación al cuadrado,
ese 2D me va a hacer aumentar el tiempo de exposición en 4. Entonces va a ser 4D. La respuesta de esto sería 4D. Podemos hacer una formulita, a ver, esperen que la... Profe, entonces decía que la distancia equivale al tiempo al cuadrado, o corresponde al tiempo al cuadrado. Sí, no, el número por el que está multiplicado la distancia al cuadrado es lo que tengo que multiplicar el tiempo de exposición. Mm. Esa sería la idea. O sea, la distancia la determina el ábaco. Si la distancia es el doble de la que está usada para calcular, entonces el doble se convierte en un cuarto. O sea, si fuera 3D, tendría que poner 9. O sea, lo que tengo que multiplicar, el tiempo de exposición es el cuadrado de lo que tengo que multiplicar, o lo que voy a multiplicar la distancia. Esa distancia la ajusto yo. Por eso le decía, a veces por ahí quiero mayor cantidad de imágenes y lo pongo, como en este caso, al doble de altura. Entonces dijimos que cuanto más distancia foco-film es mejor, para que haya menos penumbra, va a tener más calidad. Pero obviamente me va a llevar más tiempo de exposición. Bueno, si dupliqué la distancia, voy a cuatriplicar ese tiempo de exposición. Es una corrección muy simple. Es simplemente tomar el valor y, o sea, por qué valor estoy multiplicando y elevarlo al cuadrado. Ese es el valor por el cual voy a multiplicar el tiempo. Siempre tomando como la D inicial, la D que me dice el ábaco. ¿Se entiende bien? Bueno, acá ya estamos pasando a uno que representa una gammagrafía. Entonces acá no tenemos tensión, corriente, sino que vamos a tener un radioisótopo. Cada radioisótopo tiene una potencia distinta. O sea, emite más o menos. Después bueno, voy a tener un espesor, voy a saber de qué material es, eso es igual. Pero acá no voy a trabajar con volts y ampere. O sea, acá ya estamos hablando de una fuente que tiene una radiación constante, que no la puedo variar. Entonces me dice a qué distancia debo colocar la fuente para obtener una exposición de 0,8 curie por hora. Esto se busca en tablas y uno sabe para cada espesor cuántos curie por hora, que sería la unidad de radiación, tengo que poner en juego para poder hacer la radiografía. Utilizando un film Structurix D5, pantalla de plomo y densidad 2. A ver, espérenme un segundo y vayan viendo la diferencia que hay entre los diagramas, ¿no?
Bueno, gracias. Acá las variables por ahí van a ser más, aunque después es más fácil hacer el cálculo. Cada ábaco corresponde a un material, un radioisótopo y una película, ¿no? Como en este caso, las estructuras D5 se usan para trabajar con gammagrafía, o D7. ¿Mm? Y tenemos uno para cobalto 60, uno para iridio 192. Estamos hablando para hierro, ¿no? Así podría haber para aluminio una serie igual, con más o menos la misma forma. Fíjense que acá las líneas no son concurrentes, sino que son paralelas, ¿no? Pero bueno, la metodología sería parecida. Yo lo que tengo que hacer es meter el espesor, ver a qué distancia voy a poner el foco film, y de ahí directamente voy a calcular los Curie hora que saqué de una tabla por el espesor del material. Se desea tomar una gammagrafía con una fuente de iridio 192. La pieza de 50 milímetros de espesor, ¿a qué distancia debo colocar la fuente para obtener una exposición de 0,8 Curie hora? Fíjense que acá el resultado va a ser directamente a qué distancia tengo que poner la fuente, o sea, acá no tengo que hacer corrección, porque no está hecho para una distancia foco-film, sino que justamente la variable es la distancia foco-film. ¿Mm? Entonces tengo que ir a la tabla, no de cobalto, tengo que ir a la de iridio. ¿Mm? Y elegir uno de los films. Supongamos que elijo el Structurix D5. Bueno, acá tengo que entrar con dos variables. Tengo que entrar con el espesor, supongamos que fuera 7. Ver dónde se corta con los Curie hora que necesito mandar, y la línea más cercana a donde se corta sería los centímetros de distancia foco-film que voy a usar. ¿Mm? Acá no tendría nunca que hacer ese cálculo del cuadrado de la distancia, porque justamente me da una distancia. Justamente lo que se regula es la distancia. Bueno, así que la respuesta de este es bastante sencillo. ¿A qué distancia se debe colocar la fuente para obtener una exposición de 0,8 Curie hora usando Structurix D5 y pantalla de plomo de densidad 2? Acá me estaba diciendo, ¿se acuerdan que las pantallas de plomo eran pantallas, había de plomo y salinas, que son pantallas intensificadoras de radiación?
que son chapas que se ponen arriba y abajo, finitas, ¿no? Que se ponen arriba y abajo de la placa para aprovechar mejor la radiación. Bueno, este estaría hecho para justamente una placa de plomo de densidad 2, que es lo que me está pidiendo. Pero ustedes si ven el catálogo se van a encontrar con más gráficos y van a encontrar más variables, o sea, van a encontrar para qué radioisótopo, para qué material, y también distintas variantes que hacen cambiar el ábaco de pantallas intensificadoras. Después sacará datos del revelado y todo eso, pero esto ya tiene que ver con el paso siguiente. Bueno, y eso sería todos los ejercicios. En realidad lo hicimos muy rápido porque yo lo fui más o menos guiando, pero traten de ir haciéndolos todos. Acá puede pasar dos cosas, o que esté trabajando con rayos X o que esté trabajando con gammagrafía. Si es gammagrafía, simplemente me van a tener que dar el dato de cuántos curie hora estoy poniendo. Eso es, ahí está contenido, digamos, por tabla, el tiempo de exposición, o sea, ya está dado. Por lo tanto, no interviene en el cálculo que yo voy a hacer. O puede ser que trabaje con rayos X, que son los que trabajamos al principio, que es lo más común, donde lo que voy a tener que buscar es un diagrama que corresponda a mi material y a mi película. No hay solo para 0, 1, o sea, para 0 y para cada película hay uno diferente. Entonces voy a entrar con el espesor, voy a buscar los kilovolt que voy a utilizar en ese caso, y voy a sacar el factor de exposición del cual voy a determinar el tiempo de exposición. O sea, como lo demás lo regulo yo, no es como en el caso de la gammagrafía, que la radiación es constante porque cada radioisótopo tiene una radiación. En este caso la radiación la voy a poner yo según la tensión que ponga y la corriente que ponga. Por lo tanto, digamos, hay más variables. Y finalmente la variable que me queda última es el tiempo de exposición en este caso. Entonces voy a calcular el tiempo de exposición y después lo que tengo que ver es si la distancia foco-film es la que yo voy a usar, o si la que voy a usar es distinta. Tendré que multiplicar por el cuadrado del valor por el que estoy multiplicando la distancia. Es decir, multiplico 70 por 4, 70, digamos, lo multiplico por 4, o sea, uso 280 milímetros, ya sería como demasiado, pero bueno, pongámosle, la relación es 4, o sea que el cuadrado de 4 es 16, o sea que el tiempo lo tendría que multiplicar por 16. Eso por efectos de que cuanto más distancia tengo, tiene que pasar por aire y más se va a atenuar la radiación. Eso es una característica que es lo que se usa para aislarse uno cuando trabaja, por ejemplo, con gammagrafía, con un equipo muy portátil y no tiene un gabinete especial para hacer el ensayo y manejarlo desde afuera. Entonces, si es un local, digamos, donde uno adentro pone el equipo de rayos X, por ejemplo, va a tener un local al lado donde va a la consola y va a disparar el ensayo.
y va a estar aislado por una capa de plomo. Bueno, si trabajo en un aeropuerto no voy a poder trabajar con una pantalla de plomo. Eso lo compenso con la distancia. O sea, como ya se atenúa al cuadrado de la distancia, si tomo unos metros de distancia, digamos que 20 metros de distancia ya es un montón. ¿Mm? O sea, varía bastante con el paso por el aire. No como el plomo, donde varía muchísimo más, porque con una capita de plomo yo ya lo aíslo. Pero compensando con que la distancia es muy grande de aire, también logro cierta protección para el que opera esto. O sea, nunca van a ver que alguien tome una radiografía estando cerca del equipo. O sea, o está aislado porque está en un local diferente y tiene pared de plomo, o está muy lejos. Los equipos de gammagrafía, les decía, esas mangueras que habíamos visto que están esquematizadas como unas mangueritas, unas vainas, en realidad son muy largas, son muy largas porque me tengo que poner una distancia muy alta. Si consigo o tengo preparada alguna pantalla de plomo, está bueno también, eso bailaría más. Bueno, los ejercicios son estos, digamos, como ven, son poquitos, ¿por qué? Porque más o menos después se repiten, o sea, podríamos poner un montón de casos más, pero la idea es siempre la misma, ir al ábaco, sacar el tiempo de exposición, en caso de que las distancias no sean las que dice el ábaco, hacer esa corrección por el cuadrado de la distancia. Y después la otra variante sería hacerlo con gammagrafía, que es el último que hicimos de acá. Así que más o menos con eso tendrían cubiertas todas las formas de utilizar estos ábacos para calcular los tiempos de exposición. Acuérdense que esto es lo que todos patinan, que el ábaco corresponde a un material y al film que voy a usar. O sea, tengo que buscar la combinación de cada film con el material. Por ejemplo, acá me está dando acero y me está dando distintos film para acero. ¿Mm? Bueno, ustedes después pueden hacer cálculos como para redondear más el tema. Un cálculo interesante que podría ser un problema sería para un determinado espesor, si la pieza es de aluminio, cuál es el tiempo de exposición, y si es de acero, cuál es el tiempo de exposición, que obviamente en acero va a dar un valor más alto. Pero se podría comprobar, decir, bueno, con tantos milímetros, qué sé yo, 10 milímetros, ¿qué tiempo de exposición me daría? 10 milímetros y 180. Me daría ahí 3. Y en aluminio, con 10 milímetros. Y bueno, 180 no está contemplado acá porque le daría un tiempo muy bajito que sería incontrolable. Pero bueno, obviamente correspondería a otra línea que estaría por acá, que directamente porque no está porque se recomienda no usar, digamos, un tiempo de exposición tan corto, porque el error en el tiempo es más significativo, pero estaríamos por acá abajo, o sea, de lo que me daba el acero, acá me voy a un valor bajito, un minuto, parte de un minuto.
Entonces fíjense que es la misma película, el mismo material, distinto material, ¿no? Y la misma distancia focofil, que después la corrección sería la misma. Estaría teniendo, simplemente por haber cambiado el material, un tiempo de exposición distinto. Obviamente el aluminio es menos denso, tiene menor número atómico y por lo tanto es más fácil de atravesar y le lleva menos tiempo a la exposición. Bueno, con esto por hoy estaríamos. Yo no sé si Gonzalo está. No, porque si no, charlaríamos sobre la presentación de esto. Ustedes ya le entregaron a él los de líquidos y partículas. Sí, Sí, profe. se entregó líquidos la semana pasada y hoy partículas. Ah, perfecto, perfecto. Eso lo fueron arreglando por mail con él. Bueno, habría 2 semanas para hacerlo, pero sobran con 2 semanas porque ya prácticamente se lo llevan hecho. Así que no les va a traer muchas dificultades. Esperemos después poder ir a ver esa carta de radiografías, de ejemplo de radiografía de soldadura. Así pueden por ahí llenar el punto 1, que sería hacer un esquema de cómo se ve cada cosa y qué cosas se puede llegar a encontrar en una soldadura. Y la soldadura es donde más tipos de discontinuidades aparecen, ¿no? Que en un eje va a aparecer una fisura circunferencial, generalmente superficial y con una profundidad y un largo. Y así en todas las piezas aparece una fisura característica, pero en la soldadura no, digamos, porque el efecto que provoca la discontinuidad, que puede ser fisura, puede ser inclusión, puede ser un montón de cosas, eso va a depender de cómo hice la soldadura. Entonces, no va a aparecer un solo tipo de discontinuidad, sino que pueden aparecer distintos tipos de discontinuidades. Longitudinales o planares, volumétricas, o sea, pueden aparecer varios tipos de discontinuidad, justamente porque la soldadura induce todo tipo de discontinuidades y hay internas, externas, superficiales, en el metal de soldadura, en la zona afectada por el calor. Entonces, bueno, obviamente hay más variantes. Conociendo, digamos, la carta esta, donde tenemos todos los posibles defectos en soldadura, es como fácil después reconocer defectos parecidos en cualquier pieza, porque en la parte soldada es donde aparecen más tipos de discontinuidades. Pero una vez que uno ya sabe cómo se ve una fisura en una soldadura, ya sabe cómo se ve una fisura en cualquier pieza. Bueno, yo lo dejaría que ustedes terminen estos, si quieren traten de terminarlo hoy, así ya lo tienen. Después pasen uno en limpio y lo entregan, si lo pueden hacer a máquina mejor, lo más prolijo que puedan. Es más o menos hacer lo que estuvimos haciendo, no, es muy, muy sencillo. Igualmente, digamos, se hace sencillo porque yo más o menos le estuve dando la explicación, ¿no? O sea, si uno le tiran esto, es como que no... Vimos algo de teoría, pero digamos, es medio difícil de saber cómo encararlo. Pero como lo fuimos haciendo de a poquito, ya lo tiene claro, digamos. Así que bueno, le dejo el tiempo de hoy para terminar con esto, para pasarlo más o menos en limpio. Son muy poquitos ejercicios.
Pero son útiles porque justamente el tiempo de exposición es el punto donde hay que hacer un cálculo para sacar la radiografía. O sea, digamos, el resto es una cuestión de geometría, de poner la pieza en el lugar que corresponde, la película, la fuente, de tomar los recaudos de distancia, de ángulos, donde realmente hay que hacer algún tipo de cálculo es en el tiempo de exposición. Bueno, si alguno le quedó dudas, me dice. Profe, Sí, entonces pasamos en limpio esto que vimos del ejercicio 2, 3 y el... 2, 3 y 4, sí, sí, sí. ¿Y lo enviamos así o esperamos a obtener lo del ejercicio 1 y lo agregamos todo y lo enviamos? Y en realidad, bueno, tómense 15 días para entregarlo. Si lo tienen, qué sé yo, si lo pasaron limpio hoy y lo tienen para entregar mañana, mándenlo. Después, en todo caso, agregaremos un anexo donde se resolverá el punto 1. ¿No? Yo creo que vamos a poder ir a ver la radiografía. Pero bueno, de última haremos un anexo, digamos, a este práctico, que por ahora está faltando, pero el práctico va a estar aprobado, digamos, independientemente de que falte eso, que es otra cosa. Ok, perfecto. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Los TPs que había era el de tintas líquidos penetrantes y el anterior era el de mediciones, ¿no? no, el de mediciones fue uno de los primeros. Sí, sí, antes del parcial. Y después estaba el de Claro, claro, claro. líquidos penetrantes y ahora este. Me No, y salté. después hubo uno de partículas magnéticas. Después de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, y después pasaríamos a este. Ok. Y ese me parece me falta a mí. La consigna del de partículas magnéticas, ¿cuál era? Porque no la encontré en el campus. Era más o menos lo mismo que en el de líquidos, o sea, tratar de hacer un procedimiento, definir una pieza, decir dónde buscar fisuras, describir el procedimiento paso a paso, cómo se tiene que hacer, con qué productos se tiene que hacer, en el caso de partículas, con qué partículas, de qué marca, qué especificación. Después fijar un criterio de aceptación, digamos, eso es medio arbitrario, que lo va a poner uno porque en realidad no hizo el cálculo numérico para determinar cuál es el defecto crítico, pero bueno, le ponen un defecto crítico. Y listo, ¿no? Y eso sería todo. Perfecto. Como último punto, ¿cuál es el criterio de aceptación? Que sería lo mismo que el mismo tipo de informe que el de tintas. Perfecto. Gracias, profe. Lo único que difiere del de tintas es que la metodología y los productos que se usan y todo eso, obviamente no tienen nada que ver entre Claro, nosotros, pero después la lógica es la misma. perfecto, gracias. Bueno, ¿alguno más? No, profe, tengo una duda sobre el primero que hicimos. Sobre el tiempo de exposición es los miliamperes por minuto dividido en miliamperes, ¿no? Eh, ¿Cuál, por qué valor se lo divide? Los miliamperes se eligen también, o sea, como se elige la tensión, se eligen los miliamperes. Como pasaba, ¿se acuerdan que acá en aluminio, no sé si se acuerdan que vimos que acá
en acero teníamos tensiones de 260, 240, tensiones muy altas. Tensión, ¿no? No entrando todavía en la corriente. Y para el aluminio, fíjense que acá cortan 130. Mi equipo puede tener 180, 220 como tenía el otro, pero si no está en el diagrama, es que no se recomienda, es como demasiado. ¿Eh? Bueno, lo mismo también para la corriente. La corriente por ahí no es tan sensible el tema porque es simplemente lo que le da el flujo a los rayos, pero hay que poner un valor que esté dentro del seteo que tiene la consola que yo tengo, pero por eso le dije que usaran 10, porque anda alrededor de 10. ¿Eh? Depende, digamos, hay unos botoncitos que dicen, o a veces hay un display para elegirlo, y ustedes eligen el valor, pero Claro, o sea, fue arbitrario en el momento de cuando estábamos resolviendo el problema. No, no es que estaba necesariamente en la tabla, en el gráfico me refiero, o en el enunciado. no figura en el gráfico, por eso, o sea, yo tengo que elegir una tensión, una corriente, tengo que elegir una corriente y de acá sacar el tiempo de exposición. Lo que puede pasar es que si yo pongo una corriente muy baja, me da un tiempo de exposición muy largo, y si el equipo tiene la posibilidad de poner una corriente más alta, me va a bajar el tiempo de exposición, ¿no? de esta fórmula, y lo llevo a un tiempo de exposición más razonable, porque por ahí el tiempo de exposición me da 15 minutos, por ahí es mucho, por ahí es una inversión de tiempo, de equipo prendido grande, entonces yo digo, uso una corriente un poco más alta, y eso va a hacer bajar el tiempo de exposición, para que más o menos use un tiempo razonable. Siempre siguiendo la recomendación, ¿no? O sea, acá esto me permite variar las tensiones y variar las corrientes, pero siempre tengo que seguir el procedimiento, siempre tengo que seguir la recomendación. O sea, a cada tensión le corresponde un factor de exposición, y después el tiempo va a ser el factor de exposición dividido la corriente, ¿no? Los miliamperes. Eso lo tengo que cumplir, digamos, pero puedo jugar con eso para ir variando los tiempos de exposición también. O sea, puedo lograr yo, cambiando variables, que me dé un tiempo de exposición distinto, porque no me parece razonable lo que me dio un tiempo muy alto, o un tiempo muy bajo, que es más difícil de controlarlo, de apagar el equipo a tiempo, entonces ya ante el más mínimo error ya está jugando un porcentaje alto de tiempo. Eso ya en los equipos totalmente automatizados, electrónicos, no hay problema, porque uno fija y el equipo solo se apaga exactamente al tiempo de exposición que uno seteó. Pero, digamos, si fuera manual y yo tengo que disparar y cortar, y el tiempo de exposición es muy bajo, imagínense que una pequeña variación en el tiempo de exposición haría que ya no esté cumpliendo con las pautas que me está pidiendo o que me está sugiriendo estos gráficos. Estos gráficos a su vez son recomendaciones, no quiere grafía. Pero están hechos por el fabricante. Yo creo que no serían la mejor alternativa, digamos. Siguiendo lo que dicen estos ábacos y hecho por el fabricante que conoce bien la película, uno va a encontrar los mejores resultados posibles. O sea, en realidad tiene que hacer dos cosas: calcular bien el tiempo de exposición y poner bien las condiciones geométricas. O sea, no poner muy cerca el foco de la pieza, este, no poner el foco en ángulo respecto de la pieza.
Eso, digamos, ya es una cuestión de uno, que va a hacer después a la calidad de la imagen, la resolución de la imagen. Este, o sea que hay dos cosas, digamos, la forma que yo pongo los objetos para optimizarlos geométricamente, y por otro lado el tiempo de exposición, que supuestamente con estos abacos va a salir correcto. Hola. Hola, sí. Sí, profe, yo quería preguntarle si podría subir la grabación hoy, estos días, hoy o mañana, porque, bueno, hoy confundí el día con fecha final de la Regional Buenos Aires y como que pensé que la AEDO también estaba en fecha de finales y bueno, llegué más Ah, tarde, la semana pero que viene. Sí, sí. ¿cómo? No, la semana que viene estamos en fecha de final. Ah, no, está bien, está bien. No, yo le decía si puedes ir subiendo la clase como para aprovechar el fin de y ver, Sí, sí, yo ver ahora la lo clase. dejo, viste que el Zoom hace un proceso después de procesamiento para obtener el archivo. Ah, Lo ok. dejo y mañana lo pongo en el WhatsApp. Lo único que hace falta es después subirlo al WhatsApp. A Al, YouTube, claro. al web, O a WhatsApp también. al Buenísimo. YouTube, al YouTube. Buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias. No, no, al contrario. Después de esto, lo que nos va a quedar respecto de no destructivos es corrientes parásitas, que es un tema bastante sencillo. Vamos a ver si vemos algo de fotoelasticidad. Pero en cuanto a ensayos no va quedando mucho. Por ahí quedan algunas cosas, más cantidad de temas de mediciones. Profe, Sí, ¿y el examen parcial para cuándo lo estimamos? Más o menos. y eso calculemos, estamos, y por ahí para la primera semana de noviembre, una cosa así. Ahí no creo que se le mezcle con otros porque es medio temprano, así que lo podemos hacer por ahí. Después lo volvemos a charlar, la fijamos bien, o sea, ustedes vayan estudiando qué otras materias tienen comprometidas esa semana, y si la primera semana de noviembre, por ejemplo, está bien, ya la fijamos. Primera de noviembre dijo, profe, disculpe. Sí, sí, igual chequen luego con todos los compañeros, todo vean, si alguno por ahí tiene algún problema, me dicen, y si son varios, la cambiamos, vemos cómo lo acomodamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, yo creo que no. Por mi parte, nada.